Bienvenidos hermanos, saludos a todos los que están siguiendo este mensaje en las sedes, en la Avenida de los Cóndores, en la Avenida San Luis, y igualmente en la sede en Piura Norte. Este es un tiempo muy precioso para poder compartir de la palabra de Dios y poder en esta noche, después de haber seguido y continuando con esta serie de la humildad, haber visto ya temas como la humildad en la persona de Jesucristo, la humildad en la vida de Pablo, la humildad en Epafrodito, la humildad en Timoteo. Ahora queremos tratar de este tema, pero centrado en nosotros, en nuestras vidas. Y el tema que quiero compartir con ustedes es la humildad y yo. Por supuesto que este es el mayor desafío para cada uno de nosotros, porque esto no lo podemos aprender en ningún colegio, en ningún instituto, en ningún seminario, en ninguna universidad. No hay libros que se hayan escrito, todo lo contrario. Hoy en día se enseña una actitud de orgullo, una actitud de suficiencia, una actitud de capacidad totalmente opuesta a lo que hoy se nos enseña también en la palabra de Dios, que está vigente más de 2000 años, pero que está para cada uno de nosotros. Los tiempos han transcurrido. Indudablemente nuestro corazón debe seguir una sola línea, nuestro corazón debe seguir un solo pensamiento. Nuestro corazón debe seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que queremos compartir entonces, la humildad y yo. Para esto vamos a tratar este tema en 3 grandes puntos. El primero que queremos compartir con ustedes es la veracidad de mi experiencia personal. La veracidad de mi experiencia personal. Este mensaje está basado en Filipenses, el capítulo 2, los versículos 1 al 4. Filipenses, el capítulo 2, versículos 1 al 4. Vamos a leer allí, pero antes quiero que por favor me acompañen en el contexto de Filipenses, el capítulo 2, el capítulo 1. Vamos a Filipenses, el capítulo 1, el versículo 27 al 30. Vamos a leer, por favor. Leamos esto. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y no intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Habiendo leído esta pequeña porción de este texto, Filipenses, el capítulo 2, que es el texto que nos centraremos para poder compartir la humildad y yo, tratando el primer punto, la veracidad de mi experiencia personal. Vamos a leer lo que dice el capítulo 2, por favor, los versos 1 al 4. Por tanto, el por tanto está condicionado a lo que ya hemos leído anteriormente. Entonces está amarrado, está ligado y está siguiendo una línea de pensamiento que está concluyendo, no que haya una duda con respecto a lo que aquí se está mencionando. Miren lo que dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en los versos 1 al 2, que es lo que queremos compartir, este punto, la veracidad de mi experiencia personal. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, alguna consolación. Esta expresión, alguna consolación, no está el apóstol Pablo poniendo en duda que los cristianos de Filipos tengan esta experiencia, tengan esta consolación, sino todo lo contrario, por lo que ya ustedes lo tienen.
es una afirmación más bien. Él está afirmando algo que está sucediendo en la vida de los creyentes de Filipos y está diciéndonos, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Miren, alguna consolación, el consuelo de Jesucristo de manera personal a nuestras vidas. Pero además dice, si algún consuelo de amor, ese afecto, ese cariño entrañable entre los hermanos, ese consuelo de amor, el amor, por supuesto, es el mayor bien que nuestras almas necesitan. Y en el compartir los unos con los otros, podemos entonces beneficiarnos de ese amor en la comunión de los cristianos. Y nos está diciendo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, alguna comunión, esa vida guiada por el Espíritu Santo, esa sensibilidad, esa capacidad para poder discernir la voz del Espíritu Santo y para dejarnos guiar con mansedumbre por el Espíritu Santo en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones más importantes de todas las áreas de la vida, donde el Espíritu Santo quiere allí tener el centro y el control de nuestras vidas. Pero eso se hace cuando hay esa comunión, esa unión común con Él. Por supuesto, eso es lo que nos está diciendo. Si algún afecto entrañable, algún cariño profundo, genuino, auténtico, que los unos con los otros deben tener, no solamente es el cariño social, el cariño en el que nos expresamos casi al paso, sin sentirlo, sin pensarlo, simplemente como una expresión social que utilizamos. Él está diciendo cariño o ese afecto entrañable, ese amor profundo, auténtico, genuino, que sale de lo más íntimo de nuestros corazones. Pero además dice, si alguna misericordia, esa compasión que Dios tiene para con cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros la experimentamos permanentemente. Dios cada mañana nos muestra su misericordia. Cada mañana son nuevas las misericordias de Dios para nuestras vidas. Y esas misericordias hacen que el corazón de Él se incline a nuestro favor, a pesar de todo lo que somos. Es la compasión de Dios por nuestras debilidades. Es la compasión de Dios que tiene en nuestro dolor, por nuestra situación o nuestro estado, permanentemente inclinado a tu favor y a mi favor. Y el apóstol está diciendo, miren, esta es la experiencia, esta es lo verdadero, lo veraz de una experiencia que todo hijo de Dios, toda hija de Dios debe de tener, a menos por dos cosas. En primer lugar, esto se da por mi comunión con el Evangelio. Esto se da por mi comunión con el Evangelio. Esto no viene entonces de manera mágica. Esto no viene algo así como de una manera mística, solamente porque lo quiero, porque lo necesito, porque lo deseo, sino esto se da por mi comunión con el Evangelio. Miren, en Filipenses el capítulo 1, los versos 3 al 5. 1, 3 al 5 dice, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Subrayenlo esto, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día hasta ahora. Deseando, entonces, desde el primer día hasta ahora. Y vemos aquí, por vuestra comunión. ¿Y qué significa esto? Vamos a Hechos, el capítulo 2, los versículos 41 al 43. Los mismos textos nos van a ir dando esa amplitud para poder entender de qué manera el Evangelio se explica a sí mismo. El mismo Evangelio, la misma palabra nos da las respuestas a esas grandes inquietudes, a esas grandes preguntas que se pueden plantear o que podemos plantear. Entonces, ¿qué significa esa comunión con el Evangelio? Hechos 2, el capítulo 41. Acompáñenme allí, por favor. Hechos, el capítulo 2, los versículos 41 al 43 dice, así que los que recibieron, los que creyeron, los que reconocieron, los que entregaron su vida y su corazón, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Miren el proceso.
fueron bautizados porque la experiencia de un hijo de Dios que se encuentra cara a cara con Jesucristo como su Salvador personal, lo primero que demuestra en su corazón es una actitud de obediencia y el paso inmediato a la conversión. Cuando la palabra viene a nuestra vida, abre nuestro entendimiento, nos confronta, nos hace ver nuestra condición y nuestra necesidad y acudimos a Jesucristo creyendo en el Evangelio. El paso inmediato, miren lo que dice el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban, esta es la clave. Estaban en comunión con el Evangelio, ávidos de aprender, ávidos de conocer más de las Escrituras, ávidos de estar llenos de la palabra de Dios y perseveraban estudiando, perseveraban. Entonces dice allí en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la Santa Cena y en las oraciones. Esto es entonces lo que nosotros vemos cuando estamos diciendo que se da por mi comunión con el Evangelio. Estamos en plena comunión, conectados totalmente, con un corazón abierto para poder estar en contacto con la palabra, para poder estar permanentemente capacitándonos y no quedándonos como niños fluctuantes, niños que somos llevados por cualquier viento de doctrina, niños que con facilidad nos desvían del propósito de Dios, sino que nos afirmamos en el Evangelio y nos afirmamos a través de una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Una decisión de permanecer en el Evangelio, creer en el Evangelio, escudriñar las Escrituras, orar, mantenernos en esos lazos espirituales íntimos, unidos con Jesucristo, con la palabra, con los hermanos. Esto es, entonces, en primer lugar, la veracidad de mi experiencia personal. Entonces será por mi comunión con el Evangelio, pero también será por mi confianza entonces en el Evangelio. Se da por mi confianza en el Evangelio. Allí en Filipenses, el capítulo 1, los versos 21 al 24, acompáñenme por favor. Filipenses, el capítulo 1, versos 21 al 24 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Miren, allí esa lucha en lo íntimo del corazón del apóstol Pablo. Él está en la cárcel, él está preso en Filipos, la primera ciudad de Europa donde el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero entra de Troas, entra a Filipos y ahí empieza entonces y funda esta iglesia. Años después, él les escribe estando preso, allí les escribe esta epístola y él está sufriendo por las grandes divisiones, por la gran vanagloria que se está levantando entre algunos hermanos, por las contiendas, por las pugnas, las facciones que la iglesia está sufriendo. Y él desde la cárcel, él allí, estando cada día, no sabiendo si sus ojos volverán a abrirse a la luz o realmente se cerrarán. Pero él está una cosa, convencido, que su confianza es plena totalmente en Jesucristo. Y él dice, de ambas cosas estoy puesto. Y ambas cosas para mí son lo mejor. Si me quedo, que me quede por causa de vosotros, por causa del Evangelio. Pero si me voy, es muchísimo mejor estar con Jesucristo. Miren esa plena confianza. No hay en el corazón esa incertidumbre, ese desasosiego.
No hay esa desesperanza, esa angustia por aferrarse, sino todo lo contrario, una plena confianza en aquel en quien ha creído, aquel a quien le ha entregado todo su corazón y que tiene una plena comunión con el Evangelio y vive de esta manera íntegramente, confiando, sabiendo que esto es aún dentro del sufrimiento está la voluntad de Dios y sabe que Dios puede librarlo, pero si no lo libra, igual, él sabe que partiría a la presencia de nuestro Señor y estaría muchísimo mejor con él, viéndole cara a cara a su Señor, a quien lo anhela, con quien tiene comunión cada día, con quien tiene una relación íntima, a quien lo conoce y a quien le ha rendido todo su corazón. Entonces, en su corazón hay esa esperanza frente a esas situaciones que un día tú y yo vamos a tener que enfrentarla, a ese paso, partir de este mundo. ¿Y con qué actitud? ¿Con qué entonces corazón vamos a partir de este mundo? Aquí nos da un ejemplo el apóstol de esa entereza, de esa entrega, de esa comunión, de aquel que conoce a su Señor, de aquel que sabe que es muchísimo mejor estar con Él que estar en este mundo, pero si se queda en este mundo es por causa de la iglesia, para seguir afirmando, edificando, predicando el Evangelio. Ese es su propósito de vida. Y esto es lo que estamos viendo. Se da entonces por mi confianza con el Evangelio. Miren en Filipenses, el capítulo 1, el verso 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, se da por mi confianza con el Evangelio. Esa confianza, el que tiene, y esa confianza se expresa en un estilo de vida, consecuente, que va a la altura de las demandas del Evangelio. Y él subraya y le dice solamente: anhelo, espero que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, como es digno realmente. ¿Saben por qué? Porque es una dignidad y es un honor para cada uno de nosotros que no teníamos Dios, no teníamos esperanza, que vivíamos sin rumbo, que vivíamos de lamento, del dolor y del fracaso, que vivíamos en postración. Y un día Jesucristo salió a nuestro encuentro. Y un día Jesucristo nos levantó de ese estado. Y un día Él cubrió nuestras vergüenzas. Él sanó nuestro corazón. Él curó nuestras heridas. Él las vendó. Él nos llenó de su amor. Él nos llenó de honra. Él nos llenó realmente de una vida plena. Y los que hemos conocido a Jesucristo de esta manera, y lo que sabemos que realmente lo que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas, el apóstol Pablo nos ruega y nos dice solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Firmes, unánimes, una sola alma, una sola mente, un mismo sentir, un mismo corazón, siguiendo a nuestro Señor, combatiendo, porque realmente esto es una batalla espiritual que cada vez más y más alguien quiere conquistar tu corazón. Alguien quiere sacarte del camino. Alguien quiere poner en tu corazón otras ideas, otros pensamientos. Y si tú no te afirmas, y si tú no te mantienes atento, velando y cuidando tu vida, por supuesto te vas a dar cuenta que tu corazón, como un campo de terreno codiciado, va a ser conquistado por el enemigo. Y cuando menos te des cuenta, tu corazón estará lleno
de otros pensamientos, otros deseos, otras conductas empezarán, o las conductas antiguas nuevamente empezarán a aflorar. El nuevo patrón de pensamiento, las nuevas luchas fuertes que te lleven al fracaso, empezarán a manifestarse en lo más profundo de tu corazón. Y el apóstol nos dice que será por mi confianza, esa confianza por esa entrega. Y esa confianza no se gana a través de los libros. Esa confianza se recibe, se gana por una comunión, por una relación cara a cara con Jesucristo. Y cada vez que vamos conociéndolo más, cada vez más indignos nos vamos sintiendo y más tendremos que acudir a Él para que más nos capacite, para que más nos llene, para no ofenderlo, para no fallarle, para honrarle con toda mi vida, para honrarle con todo mi corazón. Esto es lo primero, la veracidad de mi experiencia personal. El apóstol no está poniendo en tela de juicio cuando nos dice sí. Entonces, por tanto, sí hay alguna consolación. Todo lo contrario. Él no está dudando, él está afirmando que los verdaderos hijos de Dios disfrutan, tienen esta experiencia íntima en sus corazones, tienen esta experiencia íntima en sus vidas. Este lunes fui a visitar a unos hermanos que se habían comprado un departamento y hacía ya mucho tiempo atrás, me habían pedido que fuera para conocer el departamento, para compartir con ellos un tiempo, ¿no? Y llegué finalmente, y estando allí en la casa, ellos habían pasado un periodo de crisis por un tiempo de 6 meses más o menos, donde se separaron y estuvieron muy, muy, muy afectados, sobre todo ella. Y compartiéndome allí en la mesa me dice, ¿sabes? Nunca en mi vida, como en ese periodo, después que me casé, yo pensé vivir una vida realmente de felicidad, llena de ilusiones, llena de esperanza, pero me di cuenta con el paso de los días que era todo lo contrario. Mi corazón se estaba llenando de amargura y sin darme cuenta me estaba comportando como un sargento. Y un día él dijo, me voy de la casa. Y se fue. Y se fue. Y ella se quedó allí, sola, abandonada, totalmente quebrantada. Y tomó una decisión. Y dijo, voy a buscar de corazón al Señor. Y se puso a buscarlo cada día de su vida. Nunca antes, dice, lo había buscado tan profundamente a Jesucristo como todo en ese tiempo, hasta que un día escuché tan claramente la voz de Dios en mi corazón. Es tan fuerte que impactó mi vida y simplemente la escuché yo. Yo sé que Él habló a mi corazón, yo sé que Él me visitó, yo sé que Él estuvo a mi lado, yo sé realmente por experiencia personal que Él trajo ánimo, consuelo, misericordia a mi vida. Yo sé realmente que en mi interior Él me habló y me dijo, confía y estate quieta. Y con eso se quedó en su corazón durante la semana y seguía buscándole al Señor hasta que el día viernes recibe una llamada. Y es, por supuesto, el esposo quien la está llamando. Y el esposo se pone a conversar con ella, todo asustado, todo amedrentado. Él estaba allí presente mientras ella compartía esto el día lunes. Y ella dice, obviamente no le reproché, no le reclamé, no le exigí, no le pedí cuentas, no le dije nada. Simplemente en mi corazón había otra actitud. Había otra, yo era otra. El Señor me había transformado. Y frente a esta actitud, mi esposo empezó a sentir vergüenza, se empezó a sentir culpable y empezó a balbucear, y entre su balbuceo me empezó a pedir perdón. Me pidió perdón, nos citamos, conversamos, nos hemos reconciliado y ya llevamos un año. Pero yo sé
que el Señor trajo a mi corazón consuelo, ánimo, fortaleza. Y Él me habló tan claramente a mi vida. Esto es la veracidad de mi experiencia personal. Y esto es lo que el apóstol está diciendo en primer lugar. En segundo lugar, y por supuesto, confianza es igual a comunión. Solamente esa confianza se logra cuando tú logras desarrollar una comunión con Él profunda, una comunión con Él significativa, una comunión con Él diaria. Y esa confianza en tu corazón se irá desarrollando y de esta manera tú empezarás a tener este tipo de experiencia, esa consolación, ese consuelo de amor, esa comunión los unos con los otros. Ella dice, llamé a 3, 4 amigas y les dije, sin ningún tipo de vergüenza, esto me está pasando. Y mis 4 amigas empezaron a orar juntamente conmigo y empezamos juntos, empezamos juntas y empezó a suceder esta comunión de amor, este amor entrañable que se gestó, se produjo en esa relación como hijos de Dios. Esto es el tema, la veracidad de mi experiencia personal. En segundo lugar, la realidad de un riesgo personal. La realidad de un riesgo personal. Filipenses, el capítulo 2, el verso 3, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, entonces a Él mismo. Esto se da por rendir mi corazón a Jesucristo. En primer lugar, se da por no rendir, mi corazón a Jesucristo. En primer lugar, este es un riesgo que está latente al mínimo descuido. Sabes, como te dije anteriormente, tu corazón es un campo de batalla. Y un campo de batalla que quiere ser conquistado. Y si tú no cuidas tu vida, no cuidas tu comunión con el Evangelio, no perseveras en la palabra, sin darte cuenta, de manera sutil, tu corazón empezará a ser invadido. Y alguien empezará a conquistarlo. Y desde dentro empezará a generar totalmente diferentes pensamientos, actitudes. Y una de las características evidentes, inmediatas, cuando esto ha sucedido en la vida o en el corazón de un hijo de Dios, entonces sucede lo que el apóstol está experimentando también. Y la iglesia de Filipos está viviendo en ese momento. Y él nos dice en el verso, en el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Miren, vamos a Filipenses, el capítulo 1, el verso 15 al 16. Filipenses 1, 15 al 16 dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Qué tremendo. Realmente, cuando dentro de la iglesia empieza a producirse estas facciones, estas divisiones, estas contiendas, y el apóstol está diciendo, ustedes no hagan nada por contienda, por rivalidad, por imponer. No lo hagan por vanagloria, por orgullo personal. No hagan nada de estas cosas, porque esta es una de las primeras manifestaciones que se gesta en lo íntimo de tu corazón y luego entonces se manifiesta y se expresa en tus relaciones en la vida de la iglesia y aún utilizando el Evangelio. Peor todavía. Y hoy vemos serios problemas aún en la vida de la iglesia. Hermanos que realmente con motivaciones incorrectas, actitudes equivocadas, con corazones totalmente lejos de lo que es el propósito del reino de los cielos, más bien empiezan a buscar sus propios deseos, a querer imponer sus propios pensamientos, a querer buscar sus propias satisfacciones, su propio bienestar. Y por supuesto se manifiesta esto, pero el apóstol nos dice,
nada hagan por contienda. Esto será simplemente por no rendir mi corazón a Jesucristo. Más bien se da para evitar este riesgo por rendir mi corazón a Jesucristo. ¿Cómo puedo evitar este riesgo personal, tú y yo? Este riesgo personal que está latente en tu vida y está latente en mi vida, se da por rendir mi corazón a Jesucristo. Filipenses 2, el verso 3, la segunda parte dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Antes bien, ¿no? Con humildad. Y vamos a explicar, ya el pastor anteriormente ha estado explicando en qué consiste la humildad y mirando la humildad desde la persona de Jesucristo, desde la persona del apóstol Pablo, desde Epafrodito, desde Timoteo, y ahora estamos viendo la humildad desde nuestros corazones, desde nuestras vidas. Y más bien, esta es una actitud y es una decisión que tú y yo debemos de tomar. Porque de lo contrario, aquí tiene que haber intencionalidad, aquí tiene que haber firmeza de pensamiento, aquí tiene que haber convicción, aquí tiene que haber realmente compromiso con tu vida, con tu corazón. Si no hay una intencionalidad, si no hay una firmeza de tus pensamientos, de tus convicciones, en lo que tú quieres, en lo que debes mantenerte, entonces, todo lo contrario de tu corazón, rápidamente otras cosas van a empezar a producirse. Cosas que van a dañar en primer lugar tu vida y consecuentemente la vida de la iglesia, afectando y contaminándola. Y esto es lo que el apóstol nos está advirtiendo. Miren Mateo, capítulo 11, 28 al 29. Mateo, capítulo 11, 28 al 29. Mateo 11, 28 al 29. El mismo Señor Jesucristo nos dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Un descanso para el alma, un descanso en Jesucristo. Pero dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo. ¿Qué significa esto para ti? Hacer un yugo con Él es hacer un pacto con Él. Un pacto de caminar al lado de Él, junto a Él, con Él. Siguiendo los mismos pasos, las mismas huellas, en obediencia plena al Evangelio. Esto es lo que nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Cuando caminas al lado de alguien, siempre vas a aprender algo de esa persona, sea buena o sea mala, pero finalmente algo aprendes. Si empiezas a caminar con gente que habla lisuras, tarde o temprano empezarás a hablar lisuras. Si empiezas a caminar con gente que es ociosa, tarde o temprano empezarás a tomar esa actitud y la ociosidad empezará a ganar tu corazón. Todo depende con quién decides tú caminar. Y el Señor te hace esta invitación. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes? No hay ninguna pretensión, no hay ningún derecho, no hay motivaciones equivocadas o disfrazadas. Hay transparencia, hay integridad, hay convicción. Y el gran mal de esta sociedad es que vivimos llenos de estrés, llenos de angustias, llenos de temores, porque es todo lo contrario con quien hemos decidido caminar.
y de qué estamos aprendiendo. Basta prenderle el televisor y llenarnos de los maestros que nos enseñan del otro lado de la pantalla. Basta prender el internet y aprender de todo. Y de repente nuestras mentes y nuestros corazones empiezan a llenarse de esto. Pero acá en la palabra nos dice, aprended de mí, aprended de mí. Y esto es cuando sometes tu corazón a Jesucristo, caminas con Él. Y cuando empiezas a caminar con Él, aprenderás de su corazón. Y tu corazón empezará entonces a experimentar esa paz, ese equilibrio emocional, esa estabilidad emocional y mental, sin perturbaciones, sin angustias, sin sobresaltos, porque tu descanso y tu confianza está puesto en aquel que ha dicho, mío es el oro, mía es la plata, el mundo y su plenitud. Mía es. Yo soy quien tiene todo el control. Yo soy tu Dios. Yo te amo, yo te cuido, yo te protejo. Y ahí lo vemos entonces. Y Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 5 y 6. Vamos a Primera de Pedro. Este verso 3 es el verso central de este capítulo, que habla principalmente de la humildad. Y posteriormente, a partir del versículo 5, entonces vamos a ver al ejemplo supremo de la humildad expresada en la persona de Jesucristo en esa cruz, pero que será entonces la base de otro tema que se estará compartiendo. Pero ahora vamos a centrarnos allí, entonces, donde se nos pide que tengamos esta actitud de corazón, esta actitud, tú y yo, que se da por una decisión. En Primera de Pedro, el capítulo 5, entonces los versos 5 al 8, miren lo que dice allí. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, ancianos y jóvenes, sumisos unos a otros. Y miren lo que viene a continuación: revestidos de humildad. Revestidos de humildad. Esta es una decisión. Es una decisión que metafóricamente se expresa con alguien que se pone un delantal en su cuerpo, y ese delantal lo hace ser una persona que está al servicio de los demás, está para servir a otros. Exactamente. Él nos dice que así tú y yo también tenemos que revestirnos de esa humildad, ponernos, revestirnos, quitarnos entonces la vestidura de la soberbia, quitarnos la vestidura del orgullo, quitarnos la vestidura entonces de la autosuficiencia y revestirnos de humildad. Ponernos ese delantal que es lo visible e inmediato, que los demás pueden vernos, que estamos al servicio de los demás, no para seguir nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestros apetitos o nuestro bienestar personal solamente, exclusivamente, sino para ponernos al servicio de los demás. Primera de Pedro, el verso 5, y miren lo que dice el verso 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué hermoso realmente. No nos dice cuándo. No le dijo el Padre al Hijo cuándo, pero la exaltación se dio cuando Él ascendió y Él subió y ocupó el trono que le correspondía, y hasta lo sumo fue exaltado porque Él se humilló bajo la poderosa mano de Dios. Exactamente. Esto es una actitud y es una decisión que tú y yo debemos tenerlo. Y en tercer lugar, esto se genera un carácter entonces. Y el carácter trae una conducta. Una conducta que es visible.
Porque lo que el Señor va a trabajar en tu corazón y en tu vida es la formación de tu carácter. Y esto es lo más importante. Y ese carácter, repito, es lo que evidenciará tu conducta, quién eres. Si los demás ven el delantal sobre ti puesto, revestido de humildad, donde la humildad es la primera evidencia, la humildad es entonces, es tu galardón, es tu credencial, no tus títulos, no tus conocimientos, no tu posición, no tu dinero, sino tu corazón, revestido totalmente de humildad. Y por último, en tercer lugar, la seguridad de mi compromiso personal. La seguridad de mi compromiso personal. Filipenses, el capítulo 2, el versículo 4. Filipenses, el capítulo 2, el verso 4. Miren lo que dice allí. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vivimos en una sociedad individualista. Vivimos en una sociedad donde el síndrome de Caín se ha levantado con mayor fuerza en este tiempo. Cuando el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? La respuesta de Caín es, ¿acaso seré yo guarda de mi hermano? Por supuesto, ya lo había asesinado. Esa misma actitud hoy se está levantando en nuestra sociedad. Una sociedad totalmente egocéntrica, individualista, misteriosa, que realmente solamente para sí mismo vive. No le importa el que está a su derecha, el que está a su izquierda, el que está adelante o el que está atrás. Pero el apóstol no nos está diciendo que nos olvidemos de nosotros y de los nuestros y nos dediquemos exclusivamente a otros, sino todo lo contrario. Nos está diciendo que sin dejar de atender nuestras necesidades y las de nuestras familias, no dejemos de atender también las de los otros. Y estar atento a los otros, estar vigilando también por el bienestar de los otros y esforzarnos y trabajar buscando el bien de los otros, principalmente de nuestros hermanos en la fe, que es lo que la palabra nos dice. Se da entonces, la seguridad de mi compromiso personal se da por renunciar a mi actitud egoísta. Se da por renunciar a mi actitud egoísta, no mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando, es una decisión que tú tienes que renunciar a esta actitud. Egoísmo que hay en el corazón nuestro. Mire lo que dice Filipenses 2, 19 al 21. Filipenses, el capítulo 2, versos 19 al 21. Dice allí, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero dice, no hay nadie que se preocupe tan sinceramente por el bienestar de la iglesia como a Timoteo. ¿A quién le estoy enviando? Hoy es un tiempo en el que necesitamos que realmente las sedes tengan un impacto y estar dispuestos a poder decir, Señor, envíame a mí. Y estar dispuestos a decir, hermano, ve por un tiempo a la sede, ya sea en San Luis o en la Avenida de los Cóndores, y poder decir, vamos a trabajar juntos para levantar la iglesia y dar testimonio allí, para que esa comunidad conozca de Jesucristo. Pero el apóstol tristemente nos dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo. Espero enviarles.
Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. A ninguno tengo del mismo ánimo. No hay esa disposición, no hay ese compromiso, no hay esa decisión de decir, aquí estoy. Y cuando vemos hermanos que nos parecen que son maduros, sólidos, y les decimos, ¿podrías dejar la comodidad de esta sede e ir allá? Sí, te dicen, pero luego te dicen, lo he pensado mejor, me quedo. Y ese sentir es el que tiene el apóstol Pablo aquí. Él dice, no hay ninguno que se preocupe por el bienestar de los otros. Cada uno piensa en su propio bienestar. En primer lugar, entonces la seguridad de mi compromiso personal se da por renunciar a mi actitud egoísta, y en segundo lugar, se da por reforzar mi actitud de humildad. Se da por reforzar mi actitud de humildad. En el verso 2 de Filipenses, el capítulo 4, el verso B dice, si no, al contrario, cada cual también busque el bienestar de los otros. Busque el bienestar de los otros. En Filipenses, en el verso 15, el capítulo 3, el verso 15 al 17, miren lo que dice Filipenses 3, 15 al 17. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué tremendo. Son decisiones que debemos ir tomando. Abandonar la actitud egoísta, revestirnos, ponernos ese delantal de la humildad y decir, he aquí, Señor, aquí estoy. Por supuesto, esto demanda sacrificio, esto tiene un costo, esto no es gratis, pero vale la pena la salvación de aquella persona que no conoce a Jesucristo. Vale la pena esa inversión de la vida, vale la pena la entrega, vale la pena asumir el costo. ¿Quién estará dispuesto a asumir verdaderamente este costo? Y por último, Juan, el capítulo 13, los versos 13, 3 al 5. Juan, el capítulo 13, Juan, el capítulo 13, versos 3 al 5. Miren lo que dice ahí la palabra. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y es tremendo el verso 3, lo que dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, todo poder. ¿Saben? La humildad consiste en saber quién eres, saber cuánto vales, saber cuánto puedes y a pesar de eso, tratarlo al otro como superior a ti mismo. Esa es la humildad. Y ese es el ejemplo que Jesucristo nos dio. Él sabía de dónde era, sabía lo que tenía, pero sin embargo, Él tomó un lavatorio, se ciñó una toalla, la puso sobre su hombro, se inclinó y empezó a enjugar, a lavar los pies de sus discípulos, demostrándole la entrega y el corazón de la humildad genuina. Pero Él sabía quién era. Él sabía lo que había recibido del Padre y sin embargo trató a los demás como superiores a Él mismo. En esto consiste la humildad. Y la humildad, por supuesto, requiere un compromiso de vida. Un compromiso que se expresa en el servicio.
Un compromiso que esa empresa se expresa en el servicio a los demás. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas.